Ahora sí, ¿se ve y se escucha o no todavía? Sí, doctor, se ve y se escucha. Ahora sí, perfecto, perfecto. Entonces, habíamos quedado justamente en esta diapositiva en la anterior clase, el lunes, y ahora vamos a continuar con lo que resta de neoplasias pulmonares, principalmente de cáncer pulmonar. Habíamos dicho que para el diagnóstico del cáncer pulmonar, indudablemente están presentes siempre, lo que manda es la clínica, pero lamentablemente cuando hablamos de patología neoplásica en muchos de los órganos de nuestro cuerpo, las manifestaciones clínicas inicialmente son totalmente inespecíficas, incluso medianamente avanzados pueden ser subclínicos el problema, y solamente hay una clínica evidente cuando las lesiones suelen estar avanzadas. De todos modos, las manifestaciones clínicas obviamente hay que tomarlas en cuenta como método diagnóstico, desde luego, obviamente. Otro estudio que nos es significativamente importante y que puede darnos bastante frutos en cuanto al diagnóstico, ¿sí?, es el estudio de esputo, que debe ser seriado en general, unos 3 esputos bien hechos que vengan con la expectoración desde lo profundo del árbol respiratorio. Y claro, mejor todavía resultan estos otros métodos citológicos, que son el lavado aspirado y el cepillado bronquial. El lavado suele ser un lavado bronquiolo-alveolar, el aspirado suele ser un aspirado bronquiolar, y el cepillado bronquial es un poco más superficial, a no ser que haya una lesión evidente, y entonces obviamente el cepillado se realiza de la zona de lesión, ¿verdad? Las imágenes siempre son importantes junto con la patología y el laboratorio clínico, ¿no? Y en el estudio de imágenes son importantes las radiografías, como ven en este caso. Aquí tenemos un pulmón que está ampliamente comprometido bilateralmente por una lesión difusa en forma de vidrio esmerilado, que probablemente sea un adenocarcinoma avanzado, ya comprometiendo gran parte de los lóbulos pulmonares. Y en la tomografía no es el mismo caso, por si acaso, podríamos ver una lesión evidente que nos permita sospechar, y con cierto grado de seguridad, sospechar fuertemente en una neoplasia, ¿no? Cuando vemos una lesión así numular o una lesión nodular, en fin, en el seno del parénquima pulmonar hay que sospechar que es un cáncer. Luego tenemos una citología, esta es una citología de un lavado bronquiolo-alveolar. Este podría ser un esputo, ¿sí?, una buena expectoración, perdón, una buena expectoración, y esta es una biopsia ya, ¿no? Entonces aquí vemos una perla córnea, como les mostraba en la anterior clase, vemos neutrófilos, vemos algunos filamentos de moco, y en esta perla córnea podríamos reconocer la atipia celular, característica de un carcinoma epidermoide muy bien diferenciado, un carcinoma de células escamosas, ¿ya? Aquí también vemos un pequeño grupo papilarcito, o mini papilar, de células atípicas con un agrandamiento nuclear, una pérdida de la polaridad y una alteración de la relación núcleo-citoplasma y una cromatina no muy cristiana, ¿sí?, una distribución cromatínica granular medio tosca. Algunos nucleolos, no siempre los nucleoles son indicativos de neoplasia, pero son importantes reconocerlos. Bueno, entonces, y en esta imagen histológica vemos una neoplasia infiltrante, difusa, que está formando, que está secretando moco y está formando estructuras relativamente tubulares, aunque no muy bien desarrolladas, probablemente porque se trata de un carcinoma mucoproductor poco diferenciado, ¿sí? Bueno, y aquí habíamos quedado realmente en la clasificación histológica del carcinoma pulmonar, pero vamos a hablar sobre todo del carcinoma que nace en la vía respiratoria. Por eso hablamos de un carcinoma broncogénico. Y según la clasificación de la OMS, aunque está resumida, básicamente el cáncer pulmonar se clasifica en estos 5 grupos,
Tenemos al carcinoma epidermoide, cuya frecuencia puede ser tan variable como de 25 al 40% de los casos, ¿sí?, de los cánceres pulmonares. El adenocarcinoma, que está más o menos en igual proporción, 25 a 40%. En las nuevas estadísticas, en general, el epidermoide o de células escamosas está tendiendo a descender y el adenocarcinoma a incrementarse. Luego tenemos el carcinoma de células pequeñas, que no es poco considerable su frecuencia. Yo diría que está en el 20% aproximadamente, pero en algunas estadísticas puede llegar al 25%. Tenemos el carcinoma indiferenciado de células grandes, que es menos frecuente, pero no tan despreciable su frecuencia, y un carcinoma combinado entre adenocarcinoma y epidermoide, un adenoescamoso, podríamos decir, ¿no? Bueno, tenemos el carcinoma escamoso, que puede a su vez subclasificarse de manera simple en bien diferenciado, moderadamente diferenciado y pobremente diferenciado, aunque las clasificaciones actuales pueden hablarnos de tubulares, papilares, sólidos, sarcomatoides, en fin, hay muchas variedades de carcinomas escamocelulares. El adenocarcinoma tenemos dos grandes grupos, el bronquial y el bronquiolo alveolar. El carcinoma bronquiolo alveolar, cuando es in situ, es un adenocarcinoma in situ solamente, ¿ya? Y es verdaderamente bronquiolo alveolar cuando tiene este patrón que vamos a mostrar ahorita, el epídico de crecimiento, pero que está rompiendo estructuras pulmonares o que compromete las pleuras. Entonces, recién podemos hablar de un verdadero carcinoma bronquiolo alveolar. Mientras tanto, si tiene el patrón de crecimiento típico del bronquiolo alveolar, es un adenocarcinoma cualquiera de estos in situ, ¿ya? El de células pequeñas es muy característico. Las células son tan pequeñas como linfocitos y se llaman justamente células avenulares o en avena. Las poligonales, que tienen una talla intermedia, y un carcinoma de células pequeñas combinado con un carcinoma epidermoide que se llama carcinoma de células pequeñas mixto, ¿ya? El de células grandes suele ser un indiferenciado, ¿sí? Puede incluso tener células gigantes o células claras, y en general la mayor parte de los autores piensa que es una desdiferenciación de un carcinoma epidermoide o de un adenocarcinoma, ¿ya? Y es, obviamente, son de peor pronóstico cada vez que aumentamos el grupo. Y el epidermoide combinado con adenocarcinoma, ¿no?, que se llama adenocarcinoma epidermoide, carcinoma epidermoide, ¿no? Bueno, ahora, aquí tenemos otra clasificación, el carcinoma epidermoide, como les decía, con otros patrones más específicos: tubular, papilar, de células claras, de células pequeñas, basaloide. Hay varios de estos carcinomas escamocelulares, y aquí podríamos poner también el sarcomatoide, que parece un sarcoma, de células alargadas, fusiformes, fusocelulares. El carcinoma de células pequeñas, carcinoma de células pequeñas que puede ser combinado o no, o puede ser puro, avenular o de células intermedias. El adenocarcinoma, que puede clasificarse en mínimamente invasivo, no musinoso, musinoso. El que tiene un patrón lepídico, que es el bronquiolo alveolar típico, acinal, papilar, sólido, según un patrón predominante, ¿sí? Y el adenocarcinoma musinoso, con gran producción de musina, que incluso puede formar lagos, como en el colon, ¿no? Un carcinoma con lagos de musina sobre los que nadan las células neoplásicas. El carcinoma de células grandes, un carcinoma que puede ser de origen neuroendocrino, de células grandes. El adenoescamoso, que es una mezcla de adenocarcinoma y carcinoma escamocelular. Carcinoma con elementos pleomórficos, sarcomatoides o sarcomatosos, que podría ser, en la mayor parte de los casos, si es que es un carcinoma verdadero, un carcinoma epidermoide sarcomatoide poco diferenciado. Luego tenemos el tumor carcinoide, que puede ser típico, grado 1, o atípico hasta el grado 3, que es más agresivo, ¿no? Y el tipo carcinoma de glándulas salivales. Este es un carcinoma que lo he visto en 3 ocasiones, muy bonito. Se parece a un adenocarcinoma de células de las glándulas salivales, ¿ya? Y deriva probablemente de las glándulas bronquiales que hay en la pared de los bronquios, no en el epitelio respiratorio que tapiza los bronquios, ¿ok?
Veamos algunas características de cada una de estas neoplasias. Tenemos el carcinoma de células escamosas, que tiene una estrecha relación con el tabaquismo. Suele ser central, o sea que nace en el hilo pulmonar, en los bronquios de mayor tamaño o en sus proximidades, mayor frecuencia en varones. Puede con frecuencia inusitada ulcerarse, puesto que crece grande hasta antes de dar la sintomatología. Pueden al corte tener un aspecto sólido, blanco grisáceo, de consistencia semifirme o firme, si hay o no necrosis. Penetran pared bronquial para invadir el parénquima adyacente. Y en ese caso no suelen crecer mucho hacia la luz bronquial y no producen obstrucción y por lo tanto complicaciones como neumonías, bronquiectasias, etc. Pero no es infrecuente que también puedan crecer significativamente hacia la luz, obstruir en grado variable y complicarse con neumonía o bronquiectasias, que podrían ser la primera alarma clínica de su presencia, ¿no? Macroscópicamente son bien diferenciados, pero pueden ser poco diferenciados e incluso indiferenciados. A estos indiferenciados los podemos llamar anaplásicos, ¿sí? Cuando son diferenciados, moderadamente diferenciados, bien diferenciados o moderadamente diferenciados, podemos reconocer estas características, ¿ya? Perlas córneas, como las que hemos visto en la citología previa, citoplasma vítreo, un amplio citoplasma acidófilo, claro, vidrioso, brillante, que es el citoplasma vítreo, característico de las células epidermoides, y la presencia de desmosomas que se presentan en la histología como puentes intercelulares, no son verdaderos puentes. Ustedes ya saben por histología que en realidad son desmosomas estirados que parecen puentes entre las células neoplásicas. Y en la inmunohistoquímica nos pueden ayudar estos dos marcadores, el P63 y el P40, que son típicos de los carcinomas de células epidermoides o escamosas. ¿Sí? Y ahí tenían la relación, la radiografía, la macro, otra radiografía, vean, y la micro, ¿ya? Vean, en la radiografía son tumores, masas tumorales centrales, ¿no? Cercanas al mediastino, pero que crecen hacia el parénquima pulmonar y pueden causar bronquiectasias o ganglios linfáticos agrandados. Aquí también tenemos un carcinoma de células escamosas, broncocéntrico, central, ¿sí? Que infiltra el parénquima pulmonar, pero que ha nacido en un bronquio principal, ¿no? Aquí se está metiendo hacia el pulmón derecho y también hacia el pulmón izquierdo. Esto debe ser por encima de la silueta cardíaca. Y aquí tenemos la tráquea y la carina con los dos bronquios fuente, y aquí tenemos el famoso carcinoma epidermoide, pero que verán, como verán, aunque nace del epitelio respiratorio típicamente, en este caso del bronquio derecho, está infiltrando poco la pared. Puede obstruir un bronquio, está obstruyendo este bronquio, pero está creciendo hacia el parénquima pulmonar, que ha sido denudado, que no se ve en esta disección, ¿no? Pero aquí se ve un poco de parénquima pulmonar y aquí se ve la masa parenquimatosa. Y aquí tenemos la histología de un carcinoma de células escamosas moderadamente a bien diferenciado, en donde podemos ver las células epiteliales, los queratinocitos, y la formación de perlas córneas e incluso de queratina en forma de gránulos de queratohialina. Y aquí tenemos otro, eso lo que les decía del citoplasma acidófilo, granular, brillante, vidrioso, aquí lo vemos justamente, o puede tener un citoplasma más claro. Aquí tenemos una típica célula escamosa, todas estas son células escamosas, y vean los núcleos, están agrandados y no son iguales unos a otros. Muchos, los que son típicos de carcinoma epidermoide, tienen esta angulación, son bordes, sus márgenes son irregulares, sus bordes asimétricos, en fin, ¿ya? Aquí tenemos otras muestras de un carcinoma epidermoide. Hemos dicho que frecuentemente se ulcera y también puede necrosarse y formar unas especies de cavernas que en la radiografía podrían hacernos confundir con una tuberculosis, que también hace cavernas típicas, ¿no? Por necrosis central. Pero aquí tenemos una telectasia como consecuencia de la obstrucción, seguramente de este bronquio.
En la parte superior está relativamente conservada. Este carcinoma está llegando casi a la pleura y es broncocéntrico, ¿no? Aquí el bronco fuente está ocluido, prácticamente perdido. Aquí tenemos también una caverna neoplásica, pero no tuberculosa, y tenemos un pulmón antracótico, fácil de reconocer, las manchas negras del carbón, ¿no? Aquí tenemos un ganglio regional con antracosis, pero que también, si ustedes se fijan con un poco de detalle, vamos a ver que tiene unas áreas blanquecinas que podrían ser metástasis de este carcinoma que está en el pulmón. Otras imágenes del carcinoma epidermoide, las típicas células acidófilas con amplio citoplasma vidrioso, pero que están formando nidos o sábanas, pero que en áreas se puede ver diferenciación. Y aquí este acercamiento nos muestra un epitelio escamoso típico, ¿sí? Con maduración incluso, cierto grado de maduración, que nos habla de una carcinoma relativamente bien diferenciado, y lo que quiero mostrarles son estos denominados puentes intercelulares, que son estas barritas, que son desmosomas estirados, que durante el proceso histológico las células se han retraído, se han querido separar, pero los desmosomas han evitado que pase eso, y entonces se ven como puentes intercelulares. Se ve aquí, se ve sobre todo aquí, ¿ya? Y aquí se ve que hay infiltrado inflamatorio, y aquí una mitosis clásica, ¿sí? Con mucha hipercromasia de la cromatina. Y núcleos de todo tamaño y forma que nos hablan del pleomorfismo famoso de las neoplasias malignas, ¿sí? Veamos ahora el adenocarcinoma, ¿sí? El adenocarcinoma supera en frecuencia al carcinoma epidermoide actualmente, ¿ya? Es sobre todo en mujeres esta desproporción, este desbalance en la frecuencia ha ocurrido en mujeres, ¿ya? Tiene una menor correlación con el tabaquismo, pero no quiere decir que no tenga el tabaco algo que ver con el adenocarcinoma. De hecho, las mujeres han incrementado su frecuencia, la incidencia de cáncer pulmonar por el tabaquismo. Y como usan tabaco, cigarrillos, con filtro largo y con tabaco suave, ¿no? Entonces tienen que aspirar profundamente, y los químicos tóxicos, cancerígenos del tabaco llegan hasta lo profundo de la zona bronquiolo-alveolar, y es por eso que la masa es periférica, suele ser periférica, y tienen entonces un origen bronquial, bronquiolar e incluso alveolar, como el bronquiolo-alveolar, típicamente, ¿no? El crecimiento en cuanto a cronología es más lento que el carcinoma epidermoide, pero es más disimulada, la clínica es disimuladísima, y por lo tanto puede pasar inadvertido hasta que está muy avanzada la enfermedad. Surge o puede surgir, ¿no?, en episodios fibróticos de enfermedades inflamatorias pasadas, como la tuberculosis, algunas micosis, algunas neumonías también podrían producir fibrosis como secuela del proceso inflamatorio, infeccioso o no. Retracciones pleurales, que también tienen que ver con reparación del tejido. Fenómenos desmoplásicos producidos por las mismas células neoplásicas, que van a considerarse. La desmoplasia en realidad es una producción exagerada de un estroma fibrocolagenoso que puede incluso hialinizarse, ¿no?, en el que se encuentran las células neoplásicas. Y la masa, al principio puede ser, por lo menos al principio, una masa de menor tamaño que el carcinoma epidermoide, pero después puede incluso seguir siendo pequeño y lograr metastatizar. Metastatiza con mayor frecuencia que el carcinoma epidermoide a los huesos, a otros territorios pulmonares, al cerebro y a otros órganos también, ¿no? Incluso hacia abajo del diafragma puede metastatizar. Pero lo más típico es cerebro, huesos y otros territorios pulmonares. La masa tumoral del adenocarcinoma
suele ser blanquecina también en la macroscopia y puede tener un tamaño variable y puede tener un borde infiltrante o un borde relativamente circunscrito. En la microscopia podemos encontrar todo este tipo de patrones histológicos, ¿ya? Puede ser acinar y tubular, que es el más frecuente, el más bien diferenciado, diríamos. El lipídico, que es el clásico bronquiolo alveolar, pero que mientras no rompa membranas basales y mientras tenga un crecimiento típicamente lipídico, que consiste en la progresión transbronquial solamente de la neoplasia, sigue siendo un adenocarcinoma in situ, ¿ya? Luego tenemos, a no ser que rompa membrana basal, entonces podemos llamarlo bronquiolo alveolar con este patrón lipídico, ¿no? El papilar, el micropapilar, el sólido y hay unos anaplásicos, ¿sí? Que pueden tener o no producción de moco, mucina. En la inmunohistoquímica, los dos marcadores más frecuentemente utilizados, deben haber muchos, pero para ustedes y para la práctica cotidiana de la inmunohistoquímica, casi siempre utilizamos estos dos marcadores, ¿ya? El TTF1 y el NAPSIN-A, ¿ok? Y suelen ser positivos. El factor tiroideo es este. El factor tumoral tiroideo 1, que es típicamente positivo en el carcinoma de tiroides, pero también en el pulmonar y en la NAPSIN-A. ¿Ok? Y estos son los típicos, la típica localización periférica del adenocarcinoma. Aquí tenemos un patrón tubular medio en trío, un trío tubular, ¿no? Un trébol. Este es el patrón papilar típico, el patrón papilar, que no hay que confundirlo con el patrón lipídico, ¿sí? Aquí tenemos el moderadamente diferenciado tubular, ¿no? Este es mejor diferenciado que este. Hay mayor desorganización arquitectural del árbol respiratorio. La relación núcleo-citoplasma está alterada, los núcleos son irregulares, discromáticos y hipercromáticos o con vesiculosos con nucleolo prominente, en fin, hay de todo. Podemos encontrar mitosis, como acá, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos ver, buscar, esto parece que ya se está rompiendo membrana basal e invadiendo el estroma, ¿no? Seguro, por el tamaño de esta lesión ya debe ser infiltrante. Aquí tenemos uno menos diferenciado con producción de mucina, igual aquí, producción de moco. Tiene un patrón tubular, pero también áreas sólidas. Aquí tenemos el patrón tubular con pequeñas áreas sólidas. Aquí tenemos un patrón papilar, aquí un área sólida. Bien. Y las imágenes radiográficas, típicamente la lesión periférica. Vean aquí subpleural con retracción de la pleura. Aquí otra imagen, siempre periférica, más que bronquiocéntrica. Hay una variedad de adenocarcinoma que es el bronquiolo alveolar, que ya les he repetido varias veces, se considera un adenocarcinoma in situ, a no ser que comprometa la pleura o que rompa membrana basal y que infiltre el parénquima, pero en su porción intersticial, ¿no? No solo que tenga ese patrón lipídico de proliferación, que es lo que vamos a ver enseguida, que es este, ¿ya? Muy bien. Entonces, 1 a 9% de los cánceres pulmonares son verdaderos carcinomas bronquiolo-alveolares. La distribución por sexos es más o menos igual. Los síntomas son como en todos los cánceres pulmonares. Ahora, hay una variedad de carcinoma bronquiolo-alveolar que crece como un nódulo solitario, pero hay otra que parece una neumonía intersticial, ¿ya? Como la que les he presentado al principio. La diseminación y las metástasis son tardías porque tiene un crecimiento justamente epitelial nada más, a través del epitelio respiratorio, sin invadir el estroma, sin romper membrana basal. Por lo tanto, la diseminación y las metástasis son tardías. Puede, como les decía, ser un nódulo único periférico o puede adoptar el patrón de nódulos difusos que confluyen y dan un aspecto similar a neumonía, una neumonía intersticial incluso, ¿no? Hay secreción de mucina, puede ser, forma infrecuente
de adenocarcinoma, pero en las estadísticas que tienen esta cifra. En otros territorios o en otras estadísticas, en otros estudios pueden no ser tan infrecuentes. Pero yo creo que es más cierto que son menos del 5% de los adenocarcinomas pulmonares, ¿ya? Se origina en la profundidad del lobulillo pulmonar, o sea, a nivel de bronquiolos y alveolos, bronquiolo-alveolares, por eso se llama, ¿no? Casi siempre en la periferia. Si ahí está el lobulillo pulmonar, lo lógico es que surja en la periferia. Está relacionado con cigarrillos, con el humo de cigarrillos, estos con filtros, estos suaves, que necesitan ser profundamente inhalados. Y en la microscopia, que vamos a ver, células tumorales altas, columnares, como las que vamos a ver ahorita, productoras de moco y estas papilitas clásicas, pero con el patrón lepídico de crecimiento. Aquí tenemos la citología, aquí tenemos el patrón difuso de proliferación, aquí tenemos ese aspecto neumónico bilateral, que es el tercer tipo de patrón macroscópico de crecimiento, y este es el típico patrón lepídico de crecimiento. Vean, aquí tiene un aspecto de células en tachuela, y aquí tenemos el típico patrón lepídico, ¿sí? Vean cómo hay áreas del alveolo, áreas alveolares conservadas y áreas con neoplasia. Áreas alveolares conservadas, áreas con neoplasia. Este es lo que se llama el patrón lepídico. Bueno, aquí hay un poco de neumonitis, seguramente, pero aquí también tenemos un territorio normal y un territorio intercaladamente comprometido, ¿no? El carcinoma microcítico. El carcinoma microcítico es de mal pronóstico. ¿Saben por qué es de mal pronóstico? Por su crecimiento rápido, sí, pero por su tendencia a dar metástasis precoces, muy, muy rápido da metástasis, ¿ya? Es central, o sea, broncogénico y central, o sea, en el entorno del hilio pulmonar, crecimiento rápido y agresivo, metástasis casi seguras cuando ya lo diagnosticamos, casi seguro que ya han dado metástasis, tiene una extraordinariamente fuerte relación con el hábito tabáquico. Los grandes fumadores son los que tienen esta variedad de carcinoma microcítico cuando tienen cáncer pulmonar, ¿no? No quiere decir que todos los fumadores van a tener carcinoma microcítico. Hay mayor frecuencia en varones, que también puede ir cambiando, pero todavía no. En el adenocarcinoma sí, pero en este microcítico sigue predominando en varones, fumadores. Es incurable quirúrgicamente, está fuera del alcance de la cirugía, aunque al principio responde espectacularmente a la quimioterapia, puesto que es un carcinoma de rápido crecimiento, y a la radiación, pero la recidiva es la ley, ¿ya? Máximo un año después va a reaparecer y lo va a matar al individuo. Es de mal pronóstico. Y es uno de los cánceres pulmonares, todos los cánceres pulmonares, y no solo los cánceres pulmonares, muchos cánceres dan síndromes paraneoplásicos, pero el que se lleva la flor, el carcinoma microcítico, ¿sí? Es el que más frecuentemente condiciona la presencia de síndromes paraneoplásicos con la producción hormonal ectópica, sobre todo de estas dos hormonas, la hormona ACTH y la hormona ADH, antidiurética, y hormona adrenocorticotrófica, ¿no? La microscopia ya les he mostrado, células avenulares, no hay organización epidermoide ni glandular, y las células en avena clásicas son pequeñitas, linfocitoides, parecidas a linfocitos. Miren ustedes, son realmente, tienen una relación núcleo-citoplasma exageradamente alta. El núcleo ocupa casi todo el citoplasma, casi no se ve citoplasma. Los núcleos son fuertemente hipercromáticos, con una cromatina granular muy gruesa. Aquí ven. Por eso es que este tipo de tumor también cae en la clasificación de los tumores de células redondas, pequeñas y azules, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus núcleos son pequeños y redondos y tan densamente teñidos con la hematocrina que son azules. Desde la macroscopía, desde que veamos la laminina, ya podemos ver que es un tumor altamente celular y densamente poblado por núcleos, sobre todo, ¿no? Entonces, estas son las características fundamentales: células uniformemente pequeñas, núcleos pequeños y redondos,
pero en relación al citoplasma son núcleos grandes, ¿ya? La relación núcleo-citoplasma está francamente alterada. O sea que no hay que tomar en cuenta que estos núcleos pequeños son porque las células son pequeñas, pero la relación núcleo-citoplasma está francamente alterada. La cromatina es fina, en grumos regulares, el citoplasma es muy escaso, no solo escaso, crecen en racimos, ¿sí? Pero más frecuentemente yo veo que forman sábanas, como en este corte histológico. Sábanas, sábanas, sábanas. No hay formación de túbulos, no hay diferenciación epidermoide y niveles altos de la proteína antiapoptósica BSL2 en la inmunohistoquímica, ¿sí? También estas lesiones, puesto que son de origen neuroendocrino, son positivas para estos marcadores neuroendocrinos, cromogranina, sinaptofisina, y también podemos utilizar el CD57, ¿sí? Entonces, esos serían los 4 marcadores inmunohistoquímicos más frecuentemente utilizados. Hay también otros, ¿no? Y el carcinoma de células grandes es probablemente, como ya les dije, fruto de la indiferenciación de otros cánceres. Está formado por células gigantes, claras o células fusiformes, o sea, francamente desdiferenciado el carcinoma. Aquí tenemos una imagen cercana de unas células gigantotas comparando con estas otras vecinas. Aquí tenemos también este cáncer con una desmoplasia importante. Aquí es una metástasis de este cáncer a hígado, ¿ya? Vean que son células grandes, con amplio citoplasma, acidófilo, núcleos abigasados, algunos núcleos gigantes pueden haber y otras células pueden ser claras y muchas otras sarcomatoides, varias otras sarcomatoides. Otros tumores del pulmón, ya hemos hablado un poco de los amartomas, los tumores carcinoides, que son tumores de origen neuroendocrino, pero bien diferenciados, ¿sí? Grado 1, podríamos decir, y se comportan, aunque son malignos de bajo grado, se comportan bien nomás. Si se los reseca totalmente, la curación es la regla. Suelen ser también tumores, hay otros tumores mediastínicos que pueden infiltrar al pulmón y tumores, o más bien derivar hacia el mediastino del pulmón, tumores pulmonares por metástasis. Los tumores más frecuentes en pulmones, ya hemos dicho, son las metástasis. Aquí vemos, por ejemplo, un pulmón que le ha faltado territorio realmente para metastatizar. Seguramente es un cáncer renal, porque las imágenes son como monedas, que ha metastatizado al pulmón, ¿no? Entonces, de todos los órganos parenquimatosos o de las vísceras huecas también, pueden metastatizar cerebro, huesos, pulmón, ¿ya? Pulmón, entonces los pulmones son frecuentemente territorio de metástasis de otros cánceres, viscerales, del abdomen o de la mama, de todo lado pueden llegar, ¿ya? Pero más frecuentemente realmente de colon, vesícula biliar, vía biliar, hígado, en fin. Y aquí tenemos un parénquima pulmonar, un parénquima respiratorio con un cáncer inflamatorio también. Otros tumores, tenemos los amartomas, que ya hemos visto que son neoplasias nodulares benignas relativamente frecuentes, formadas por las mismas estructuras que vamos a ver en el pulmón, pero mal organizadas, ¿ya? Aquí tenemos cartílago donde no debería estar, aquí tenemos áreas de vías respiratorias, pequeñas, medianas, grandes, vasos sanguíneos, todo mezclado, ¿ya? Y etcétera, etcétera, tejidos mesenquimatosos, como grasa, por ejemplo, vasos sanguíneos, fibrocolágeno, tejido fibrocolagenoso, en fin. ¿Sí? Es un nódulo circunscrito, tributario de ser extirpado con la curación de la patología. Los tumores carcinoides son un tema importante, son frecuentes en pulmón. Otros territorios donde podemos encontrar tumores carcinoides, en el tracto digestivo, sobre todo en el apéndice secal, constituyen, es muy variable la estadística, ¿no? El 1% al 5% de los tumores pulmonares, ¿sí? Que no son verdaderos tumores, perdón, que no son verdaderas neoplasias, aunque sí son tumores, tienen una diferenciación neuroendocrina. No, me estoy confundiendo. Son verdaderos tumores neoplásicos, ¿no? Son neoplasias de bajo grado, malignas de bajo grado, diferenciación neuroendocrina. Cuando son típicos, son de bajo grado y la sobrevida es alta,
¿no? 87% a 5 años. Pero cuando son atípicos, caracterizados por presencia de numerosas mitosis o mitosis atípicas y necrosis, el 50% se cae la sobrevida al 56% a 5 años, ¿sí? Y suelen macroscópicamente ser masas intrabronquiales polipoideas, muy vascularizadas, que en general no alcanzan un diámetro mayor a 3 o 4 centímetros y que crecen hacia la luz. Por lo tanto, y como tienen pedículo, polipoides, entonces pueden bascular a nivel de la vía respiratoria, ¿ya? Incluso el individuo, aunque no muy frecuentemente, podría darse cuenta de que algo está moviéndose dentro de la vía respiratoria. Histológicamente, nidos y cordones, como todas las células endocrinas, ¿no? Nidos, cúmulos, cordones de células redondeadas, pequeñas, uniformes, un poquito más grandes que las células avenulares, pero los gránulos neurosecretores en el citoplasma que se pueden ver con la microscopia electrónica son característicos, puesto que tienen un origen neuroendocrino. ¿Y cuáles son las tinciones que vamos a utilizar para reconocerlos? La enolasa neuronal específica, la serotonina, la calcitonina, la bombecina, en fin, son productos péptidos hormonales de estos tumores carcinoides. Hay que hacer de todos ellos lo más posible estos 4, por lo menos, porque puede que no estén produciendo sino solo calcitonina. Y entonces la serotonina y la bombecina son negativas. Pero la enolasa neuronal específica casi siempre está presente, como también la cromogramina y la sinaptofisina, ¿no? Y esta es la imagen, vean. Esta es la pared de un bronquio, esta es la macro, vamos a ver primero la macro, tenemos el bronquio y aquí tenemos la masita que está pediculada saliendo hacia la luz del bronquio. Y aquí vemos la histología, ¿sí? Tenemos un bronquio con las glándulas bronquiolares, ¿no? Glándulas de la pared bronquial, cartílago, músculo, etcétera. Todo esto es la pared. Aquí tenemos el epitelio respiratorio normal y aquí hacia la luz está naciendo esta masa tumoral de la cual se ve solamente una quinta parte o una sexta parte, qué sé yo, ¿no? Pero esta es la lesión bien circunscrita, revestida por epitelio y formada por estas células redondas pequeñas azules, aunque un poquito más grandes que las avenulares típicas. Y aquí las vemos en este clásico patrón, en este clasiquísimo patrón. Esperen, voy a enchufar antes de que se me corte. Ok, en este clásico patrón de cúmulos y cordones en un estroma laxo ricamente vascularizado, ¿no? Porque es un tumor neuroendocrino. Y aquí podemos ver que también pueden haber células más alargaditas, ¿ya? Y claro, este es un grado 1 y este es un grado pobremente diferenciado, o sea, de alto grado, ¿no? Se ve necrosis, se ven, bueno, con este aumento es difícil ver mitosis, ¿no? Pero se ve que es menos diferenciado que el de abajo que el de arriba. Bien. A ver. Sí, terminaremos nomás ya. ¿Ya? Vamos a hablar de los tumores mediastinos. Los vamos a mencionar porque no son propios de este tema. Y tenemos, este cuadrito es muy importante en la clínica quirúrgica de todos los cirujanos de tórax, sobre todo tienen que saber esto, ¿ya? Los tumores mediastínicos podemos intuir, tal vez no predecir, pero intuir cuál podría ser el tumor si está ocupando el mediastino superior o si está ocupando el anterior o el mediastino posterior o el medio, ¿sí? En el mediastino superior, ¿qué es lo que vamos a ver? Lesiones tiroideas, ¿no? Bocios intratorácicos, por ejemplo, como el que he tenido hoy justo, paratiroideas, lesiones paratiroideas que pueden estar junto con el bocio intratorácico, metástasis a los ganglios linfáticos sobre todo, pero también, y estos son primarios, timomas y linfomas, ¿no? En el mediastino anterior, timomas, teratomas, linfomas, los teratomas de línea media, no necesariamente todos los teratomas surgen en las gónadas, o en el ovario, o en el testículo, ¿sí? Pueden también surgir en la línea media, y uno de los territorios donde podemos encontrarlos es justamente en el mediastino. Los linfomas
Las lesiones tiroideas y paratiroideas podrían estar también en realidad en el mediastino superior y anterior. Ya casi se repite todo esto. En el mediastino posterior, en cambio, otros son los hallazgos. Vamos a pensar que podríamos encontrar tumores de origen neurogénico, ¿no? Como los schwannomas, los neurofibromas. Los schwannomas se llaman también neurilemomas, los neurofibromas, que pueden ser benignos o malignos, el linfoma, que siempre es maligno, y una hernia gastroentérica, ¿ya? Que no es un tumor, pero que podría ejercitar un efecto de masa y podría confundirse con un tumor. Y en el mediastino medio, el quiste broncógeno, el quiste pericárdico y otra vez el linfoma. El linfoma puede estar en cualquiera de estos territorios mediastínicos, ¿sí? Muy bien. Para terminar, vamos a ver los tumores pleurales, ¿ya? Muy bien. Los más frecuentes son las metástasis también, igual que en el pulmón, pero aquí todavía mucho más frecuentes son las metástasis que en el parénquima pulmonar. Es casi la ley, es casi regla, podríamos decir, que si hay una metástasis pleural o una lesión neoplásica primaria de la pleura, que se acompañe de derrame pleural, ¿sí? Entonces, este es un evento que se asocia frecuentemente a todos los problemas neoplásicos pleurales, tanto metastásicos como primarios, ¿sí? ¿Y cuáles son los dos tumores primarios, las dos neoplasias primarias? Tenemos el tumor fibroso solitario, ¿sí? Que está casi siempre como una masa circunscrita, localizada, rara vez invasor y tiene un comportamiento benigno. No está relacionado con exposición al amianto, al contrario que el mesotelioma verdadero, ¿no? Y su resección es habitualmente curativa, ¿ya? Y el mesotelioma maligno asociado típicamente a exposición ocupacional con el amianto, en tanto por ciento, miren ustedes, en el 90% de los casos hay un antecedente de exposición ocupacional o no, pero sobre todo ocupacional con el amianto, ¿sí? Con el asbesto. Solo 20% de los casos que cuentan con un mesotelioma maligno se descubre que también tienen una asbestosis pulmonar. Tiene gran malignidad, invade el pulmón y puede metastatizar ampliamente, ¿sí? O sea, tiene mal pronóstico. El riesgo personal es de 7 a 10% con un periodo de los que trabajan, obviamente, en este ambiente ocupacional, y tiene un periodo de latencia tan largo como de 25 o incluso 45 años después de que ha dejado de trabajar, después de que ha estado expuesto al amianto, ¿ya? Incluso en los trabajadores de amianto, pero sin embargo, el carcinoma pulmonar sigue siendo más frecuente que el mesotelioma, ¿ya? Peor aún, si este individuo que trabaja con asbesto es fumador, ¿sí? Entonces, el tumor fibroso solitario, estas lesiones no son de origen mesotelial, se llaman tumor fibroso solitario desde hace poco. Antes se llamaban justamente mesoteliomas benignos, pero es un mal término porque ni siquiera son de origen mesotelial. Se originan en el tejido conectivo submesotelial. Y una característica constante es la ausencia de positividad para citoqueratinas, en contraste con la expresión constante de estas en los mesoteliomas sarcomatoides incluso, ¿ya? Y aquí tenemos la imagen típica de un nódulo solitario, ¿no? Y están formados por fibroblastos submesoteliales, ¿ya? Este está naciendo, que está comprimiendo el parénquima pulmonar. Pueden ser ovoides, como en este caso, o alargados, como en este caso. Y el mesotelioma maligno, vean ustedes, es un tumor francamente infiltrativo que puede incluso llegar a circunscribir todo el parénquima pulmonar a manera de una coraza, una verdadera coraza, esa formación blanquecina que está colapsando conforme crece al parénquima pulmonar. Y aquí tenemos la imagen típica. Este es un mesotelioma con un patrón mixto, ¿ya? Epitelial y sarcomatoide, epitelial y sarcomatoide. Es el tipo, la variante, diríamos, más frecuente de mesotelioma, mixto.
epitelial y sarcomatoide. Hay también algunos que son francamente epitelioides, sin un componente sarcomatoide significativo, o francamente fusocelulares, por lo tanto, sarcomatoides puros, ¿ya? Esta es otra imagen de esta coraza que está envolviendo al pulmón y se está metiendo por las incisuras. Miren, aquí puede tener esta imagen como empedrado, multinodular, que es extenso y que hemos dicho que tiene un patrón variable. La mayoría son de este estilo, con un patrón epitelial puro, 70% de los casos. El patrón sarcomatoide puro, que es este, 20%, y el patrón mixto, 10%, ¿ya? Aquí hemos visto un patrón mixto, ¿no? Epitelial, esta partecita, y la mayor parte sarcomatoide. ¿Sí? La inmunohistoquímica para mesotelioma, actualmente hay un marcador más moderno que se llama mesotelioma mismo, o algunos autores hablan de mesotelina, ¿ya? Calretinina, Wilms tumor, citoqueratina 5-6, hemos dicho que puede ser positivo, a pesar de que es un marcador epitelial típico, puede ser incluso positivo en el sarcomatoide, ¿no? Y este otro, que no lo usamos mucho. En la microscopia electrónica, lo que caracteriza a las células mesoteliales y por lo tanto también a las células mesoteliales atípicas o malignas son las microvelocidades largas. ¿Ok? Bien, con esto vamos a terminar. Aquí tenemos un mesotelioma epitelioide puro, y aquí tenemos uno mixto, áreas epitelioides, no, sobre todo epitelioide también, aunque hay áreas pequeñas que sospechamos que podrían ser sarcomatoides. Y aquí está el amianto, ¿no? Estas agujas, esas fibras de amianto. Aquí tenemos también cómo infiltra la pleura totalmente, la invade, puede tener este patrón trabecular, puede tener un patrón sólido, en fin, puede tener un patrón papilar y tubular, sobre todo los epitelioides, que son imposibles histológicamente con la microscopia óptica solamente de distinguir con un adenocarcinoma, ¿ya? El epitelioide, digo, ¿no? Y aquí tenemos el pulmón, que tiene una congestión solamente y está empezando a ser invadido por el mesotelioma. ¿Sí? Muy bien, con eso hemos terminado nuestra clase de patología pulmonar. ¿Ya? A ver cuántos han persistido. Creo que la mayoría se ha ido. 23, 22 individuos. No me acuerdo cuándo estaban al principio. Pero bueno, los que quieren vienen, ¿no ve? El próximo lunes, ¿quién me ha mandado hoy día el link? Margarita. Una compañera, Doc. Yo, doctor, pero el Anthony es el que creo. El Anthony, ya. Ajá. Y puedo entrar a tu WhatsApp y cada vez, y Mena Darling Toco, ¿no? Sí, doctor. Perdón. ¿Estás registrado? Yo creo que, registrada en mi WhatsApp, sí creo, ¿no? Sí, doctor, creo que sí. Ok, ya. Okidoki, y el próximo lunes no vamos a tener clase, ¿ya? Porque todavía me tocaba a mí. Y el miércoles le tienen que pasar el link a la doctora. ¿Cuál de las doctoras es? Ya no me acuerdo. Ahorita les digo ya. El cronograma de avance voy a ver. Ay, cada vez hay más anuncios, ¿no? Se han vuelto molestosos realmente.